Vamos a orar para dar comienzo, amén. Señor Jesús, te damos gracias por este día que nos has regalado, por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque sabemos que hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú guardando nuestras vidas, Señor, aquellas personas que están llegando hasta tu casa, Señor. Te pedimos que sea tu mano de poder sanando nuestros corazones en esta tarde, Señor, transformando nuestras vidas y sabiendo que de este lugar vamos a salir de otra manera. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces y todo lo que vas a hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Los invito a que se pongan de pie para adorar juntos el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos han venido con ganas de alabar al Señor? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice su palabra, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Cuántos hemos venido con fe en nuestro corazón? Creyendo en un Dios grande, en un Dios fuerte, en un Dios que todo lo puede. Amén. Gracias, Señor. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su no nos podemos callar.
Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Ese aplauso es para ti, Señor. Dale fuerte. Es una ofrenda de aplausos para ti, Padre. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos por estar en esta tarde, en esta noche, aquí en tu casa. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de llegar hasta tu casa, por el privilegio que tenemos de entrar a tu presencia, de estar contigo, Señor, por el privilegio que tenemos de que nos has amado de manera que no merecemos, Señor, pero tú nos amas. Tú mandaste, Dios mío, a tu Hijo, a tu unigénito Hijo por cada uno de nosotros. Gracias, gracias, Señor. Y en esta noche yo te pido, Señor, que tomes control de toda situación, Señor. Toma control de nuestras mentes. Toma control, Señor, de nuestras familias. Toma control de nuestros trabajos. Toma control de cada problema. Toma control de nuestro hogar. Toma control de nuestra casa. Toma control sobre cada una de nuestras pertenencias. Y echamos en el nombre de Jesús fuera cualquier artimaña del diablo. Cualquier situación que el diablo esté tramando, la echamos y la rompemos en el nombre de Jesús. Ahora la echamos en el nombre de Jesús. Porque somos libres, porque tú nos haces libres. La sangre de Jesucristo que derramó en la cruz de Calvario nos hace libres. En el nombre de Jesús, toda situación queda bajo tu dominio, tu potestad, tu poder y tu sometimiento, Padre. En el nombre de Jesús. Te damos gracias porque en ti tenemos victoria, porque tú nos guardas, porque tú nos cuidas, en el nombre de Jesús. Y Padre, te pido, Señor, que tomes control de mi mente, de mi corazón, Señor, que seas tú quien esté hablando, ni una palabra más, ni una palabra menos. Espíritu Santo, en este momento entregamos nuestra mente, Señor, y nuestro corazón para que tú hables, Señor. Dejamos nuestras situaciones y nuestros problemas a tus pies. Tú te vas a encargar, Señor. Ahora te vamos a escuchar. Dígale al Señor, ahora te vamos a escuchar, ahora te voy a escuchar. Toda situación que está en la mente, en el corazón, preocupación, dolor, déjelo al Señor. El Señor se va a encargar. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gloria al nombre del Señor. Qué lindo que es estar en la presencia del Señor. Amén. Qué lindo que es poder confiar en el Señor. A veces, la otra vez pensaba, Dios nos cuida y a veces sabemos de qué nos cuida. Y otras veces no tenemos idea. Pero Dios nos cuida. Otro día le decía a una de mis hijas, porque estaba medio enojada por un cambio que había tenido en su trabajo. Y le digo, vos no sabés de qué te está cuidando Dios. Y aparte lo sentía. Dios te está cuidando de algo. Así que deja de enojarte. Dios nos cuida, hermanos. Puede tomar su asiento. No sé a qué viene esto, le soy sincera, pero sentí de orar por esto y lo queremos todos juntos, ¿no? Porque la Biblia dice, cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor y el Señor escucha nuestras oraciones. ¿Amén? En la noche de hoy, tarde, noche, siguiendo este parámetro que estamos como iglesia estudiando y creciendo y bueno, esto tan lindo, ¿no? de aprender de la palabra del Señor, que elijo crecer. Dígalo conmigo, elijo crecer. Amén. Porque no podemos quedarnos estancados, porque tenemos que avanzar, ¿sí? Cuando un niño que tiene un desarrollo dentro de ciertos parámetros normales, está todo bien. Va al pediatra y dice, no, está bien, mide bien dentro de lo que por la edad puede medir o pesar o
o lo que sea, pero ya cuando empieza a haber algún problema, ya nos empezamos a preocupar, el médico nos preocupa y ya hay que empezar a hacer estudios y hay que empezar a hacer otras cosas para ver qué pasa. Como creyentes también pasa lo mismo. Entonces elegimos crecer. Amén. ¿Y cómo crecemos? Estudiando la palabra del Señor. Escuchando la palabra del Señor. Es la única manera de conocer a Dios y de poder crecer. Amén. Entonces, si vieron el flyer del día de hoy, dice apartados y aprobado. Yo cuando vi aprobado, estoy tratando de rendir mi última materia en la facultad, lo primero que pensé fue el examen. La tortura. Y yo calculo que más de uno debe haber pensado en algún examen, ¿sí? Pero, ¿qué es esto de aprobado? Lo de apartado calculo que puedo haber llegado a pensar algo. Levíticos 19:20 dice, santos seréis porque santo soy yo. La palabra hebreo, kadash, significa ser separado, ser apartado. La Biblia nos habla que nosotros como hijas e hijas de Dios somos separados, somos apartados, ¿sí?, de las cosas de este mundo. Y uno se pone a pensar, ¿no? ¿Cuán lejos estamos, ¿no?, de poder estar separados? Uno trata, ¿no? Pero uno tiene que ir a trabajar, uno está metido y trata. Pero muchas veces es difícil, porque vivimos en este mundo, pero somos apartados por el Señor. El Señor Jesús oró al Padre, dijo, no te pido que los quites, sino que los guardes. Pero tenemos esa cobertura. A mí me encanta imaginar, en mi cabeza, el Salmo 91 cuando dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Entonces yo me imagino como un árbol grande y yo ahí abajo, que habito al abrigo del Altísimo. No sé por qué el árbol, pero bueno, es lo que yo me imagino. Y es una forma de estar apartados. Entonces yo como hija de Dios trato de hacer lo que la Biblia dice. A veces me sale y a veces no me sale. Pero gracias a Dios que tenemos su misericordia y su gracia y su perdón, porque la Biblia dice que Dios quiere que seamos santos. Cuando era chica, era adolescente, me habían regalado una remera que estaba en inglés. Y al principio no entendía lo que decía. Y medio como que no me gustó al principio, porque era adolescente. Y era adolescente en la etapa difícil de la adolescencia. Dice, estoy camino a la santidad, algo así decía. Camino a la santidad, ténganme paciencia. Claro, cuando supe bien qué era lo que decía, yo dije, pero todos deberíamos tener una remera así. Voy camino, ténganme paciencia. Pero sabe que el que nos tiene paciencia es el Señor. El que sabe que no vamos a ser santos sobre esta tierra, sino que vamos camino, es el Señor. Porque el Señor está con nosotros. Y esto de apartado, ¿no? O sea que si usted o vos somos hijos de Dios, estamos apartados. Pregúntale qué tenés al lado. ¿Estás apartado? ¿Sos una hija o sos un hijo de Dios? Pregúntele. ¿Le contestó? ¿Sí? ¿Qué le respondió? Si no, podemos hacer la oración del pecador ahora mismo. Pero, ¿sabe que Hebreos capítulo 11? Esperen que quiero leer si los chicos lo pueden poner, Hebreos capítulo 11, versículo 2, pero quiero leer una versión que, voy a ser sincera, no sabía que existía, me la pasó el pastor Esteban, pero me gustó mucho. Esperen, porque de acá que yo encuentre un pasaje bíblico en el teléfono, yo prefiero la Biblia, pero bueno, ahí vamos. Hebreos capítulo 11, versículo 2, dice, gracias a su fe, nuestros antepasados recibieron la aprobación de Dios.
Y acá vamos con lo de aprobado. Porque ya sabemos que somos apartados. Ya sabemos que vamos camino a la santidad, o al menos deberíamos. Pero ¿y esto de aprobado? Porque soy salva, ya estoy aprobada. Y saben que el capítulo 11 de Hebreos es un capítulo bellísimo, porque habla sobre los héroes de la fe. Y acá menciona y hace una lista de varios nombres de personas que se la jugaron al todo por el todo. Que tuvieron fe a lo que Dios les decía ciegamente. No le importaba qué pasaba. Tuvieron fe. Y nosotros muchas veces, vieron que la Biblia dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza, la semilla de mostaza, es una de las semillas más chiquitas que existen sobre la faz de la tierra. Pero tiene un árbol gigantísimo, no sé si alguna vez lo vieron. Es un árbol terriblemente grande. Entonces uno dice, ¿cómo de algo tan chiquito puede salir algo tan grande? Y esto Jesús lo toma como ejemplo para que nosotros entendamos lo que es la fe. Nosotros recibimos al Señor por fe. El otro día hablábamos en el instituto con los hermanos que estaban estudiando y no me acuerdo cuál era el contexto, pero hablábamos de que la Biblia hay que pensarla, hay que estudiarla, hay que racionalizarla, porque la Biblia es perfecta de principio a fin. Tiene un lineamiento absolutamente perfecto, todo tiene que ver con todo, todo encaja con todo. Y fue escrita en más de 1400 años por 40 personas. Pero la fe la tenemos que poner en marcha y en obra para creer en Dios, porque a Dios no lo vemos. Y ahí es cuando Pablo dice esta locura del Evangelio. ¿Por qué necesito fe? Es algo que no veo, pero que sé que existe. No vemos a Dios, pero sabemos que existe. Porque lo experimentamos, porque lo vivimos, porque lo escuchamos. Y si todavía no experimentó un encuentro con el Señor, pídaselo, porque va a ver que Dios se lo va a dar. Y va a decir, ahora conozco a Dios. Pero estos hombres que están aquí enlistados en Hebreos capítulo 11, son hombres que creyeron a pesar de hasta arriesgar su propia vida o hasta inclusive arriesgar la vida de su hijo, porque uno de los que está ahí es Abraham. Dios le dijo, quiero que me des a tu hijo, ese hijo que tanto había esperado, que tanto lío habían hecho. Dios le dijo, lo quiero, probándolo. Pero Abraham no sabía que lo estaba probando. Y Abraham aún así lo iba a sacrificar. Dios no se lo permitió porque no era lo que Dios quería, pero esa era la fe de Abraham. Y después léalo bien en su casa porque la verdad que es un pasaje muy hermoso que anima a nuestra fe. Pero todos las personas que están acá, por ejemplo, bueno, Abraham, Jacob, ninguno era perfecto. Ninguno era un santo. Pero iban camino a la perfección. Entonces yo pensaba y el Señor me hablaba con respecto a eso. A veces pensamos que para ser hijos de Dios, para estar aprobados, tenemos que ser perfectos. Porque hasta lo he escuchado en algunas audiencias, que no voy a la iglesia porque yo pequé, porque dije, porque hice, porque entonces me da cosa y no voy a la iglesia por eso. Justamente venimos a la iglesia para aprender del Señor, si no, ¿cómo vamos a aprender? Entonces pensaba en la vida de estos hombres y escribí algunos nada más para no leer todo el capítulo, pero no eran personas perfectas. Jacob era un estafador. Cuando uno lee la historia de Jacob, vivía estafando. Claro, sí, era Jacob. Y todo lo que hizo Jacob, y cómo Dios lo usó, y cómo... Pero era un estafador. Dios lo cambió.
porque iba camino a la perfección. Pero entonces pensaba cómo somos nosotros, Moisés. Moisés liberó a Egipto, o sea, sacó al pueblo de Israel de Egipto con mano poderosa. Pero cuando uno lea la historia, uno dice, wow, pobre Moisés, le fallaba bastante. José, la Biblia no dice cómo se sentía José. Yo siempre me pregunto, ¿qué habrá sentido José estando en la cárcel de manera injusta? ¿Sí? Porque uno a veces espiritualiza mucho las cosas. Y uno dice, es que era la voluntad de Dios. Sí, era la voluntad de Dios, sin duda alguna. Pero ¿qué sentía José? Cuando él le dijo al copero y al panadero del rey, bueno, acuérdense de mí. Y después se olvidaron. Y después siguió estando en la cárcel. No fue poco tiempo el que estuvo José en la cárcel. Y uno lo ve ahí, pobrecito, porque uno cuando lee la historia, por lo menos la imaginación que yo tenía cuando era niña, ay, pobrecito José. Pero era un hombre de carácter, un hombre fuerte, que se fue haciendo en la vida, ¿no? Pero después fue gobernador. El pueblo de Israel. Este pasaje, a partir del versículo 29, habla de muchas situaciones que tuvo el pueblo de Israel, como pasar el Mar Rojo en seco. Tenían al ejército egipcio detrás, el mar adelante, y iban a ser aniquilados porque no quedaba otra. ¿Y cómo se quejaban? Las murallas de Jericó. Todo lo que pasaron por fe. Me gusta cuando la palabra del Señor habla sobre Rahab, una prostituta que tuvo fe y que después estuvo en la genealogía de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que me decía el Señor? Dice, no importa quiénes somos, no importa de dónde venimos, no importa qué es lo que hicimos antes, lo importante es la fe. No importa cuán mal nos hayamos portado, como por ejemplo el pueblo de Israel, que, para dar un ejemplo, en la época de los jueces, y hacían lo malo delante, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Uno dice, ¡ay, pero no aprenden! Somos igual. Vamos bien y de repente algo pasó y nos encontramos con el Señor y vamos para arriba. El Señor me decía, no importa. Lo importante es tener fe. Lo importante es tener el encuentro con el Señor. Lo importante es saber cuál es nuestro lugar. Pero ojo, porque no estoy diciendo, no importa, hagan lo que quieran, hermanos, y total, Dios nos perdona. Ojo. Porque el Señor habla de que el Señor transforma, de que el Señor liberta, de que el Señor cambia a un estafador en uno de los líderes de la familia del pueblo de Israel. Pero hay un ejemplo en la Biblia que a mí me pone la piel de gallina. Y vamos a ir a Jueces, capítulo 16. Esperen que lo encuentre. Jueces, capítulo 16, versículo 20. Dice, entonces ella gritó, los filisteos están aquí para capturarte, Sansón. Él despertó y pensó, haré como antes, me desharé de ellos. Pero no se había dado cuenta de que el Señor se había apartado de él. Sansón era un juez del pueblo de Israel. Cuando uno lee la historia, bastante rebelde el muchacho. Tenía su carácter y a veces hacía lo que se le daba la gana. Pero cuando él hacía lo que Dios le decía, estaba en las manos de Dios y
y cumplía los mandamientos de Dios, Dios lo usaba. Estaba apartado desde nacimiento, era nazareo desde nacimiento, él no se podía cortar el cabello. Sansón tenía una debilidad que eran las mujeres. Y cuando uno tiene una debilidad y no se pone firme en el Señor, chao, sea la debilidad que sea. La de Sansón eran las mujeres. Entonces, acá hay un punto muy importante. No importa de dónde vengas, quién seas o quién hayas hecho antes. Cuando te pones en las manos de Dios, tenés que hacer lo que Dios dice para que Dios te use, para que Dios cumpla su voluntad, para que vivas feliz en esta vida, porque cuando hacemos la voluntad de Dios somos felices, y si no, es un calvario, porque es la verdad. Pero cuando te pones en las manos de Dios y tenés que cuidarte de lo que sí tiene que cuidar todo el mundo, porque en realidad no es que hoy te va a venir más tentación, pero tenés que tener cuidado, porque el diablo no te va a dejar de molestar. Y Sansón se ve que se creyó su poderío, porque no solamente era juez, sino que además tenía mucha fuerza. La palabra de Dios dice que era un hombre con mucha fuerza, pero el secreto estaba en su pelo. Y tanto Dalila, Proverbios dice que la mujer puede ser como la gotera continua, ¿no? Tac, 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 la mujer necia, ¿no? Tac, 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 hasta que se ve que el vaso de Sansón rebalsó. Y le contó cuál era el secreto de su fuerza. Y los filisteos eran los enemigos número uno de Sansón, porque eran los enemigos número uno del pueblo de Israel en ese momento. Y tanto insistió Dalila que Sansón le contó cuál era el secreto de su fuerza, que Dios le había dado, que no era de él, Dios se lo había dado. Y bueno, pasó lo que pasó. Pero me pone la piel de gallina, que dice, no se había dado cuenta de que el Señor se había apartado de él. Sansón jugaba con la gracia de Dios. Sansón era de los que hoy en día estoy acá y mañana estoy de este lado. Y si no, voy caminando ahí por el medio de la cuerda, que me puedo caer para este lado o me puedo caer para este. De eso era Sansón. Y tanto jugó que no se dio cuenta que se cayó. Entonces, no importa de dónde vengas, qué hayas hecho, quién hayas sido, si te pones en las manos de Dios, si uno se pone en las manos de Dios, Dios es el que transforma. Porque lo importante es la fe. Pero no juegues con la gracia de Dios. Porque no te vas a dar cuenta. Y te vas a caer. Y te vas a golpear. Y ya no vas a tener fe tampoco. Y no hay nada peor para un hijo de Dios, alguien que conoce a Dios, el que Dios se aparte. Que en realidad somos nosotros los que nos apartamos. Pero el no tener comunión con Dios cuando uno conoce a Dios es lo peor que puede pasar. Porque uno siente angustia, siente desesperación. Entonces, Sansón, dado este jueguito que había hecho, no había aprobado su examen. Sansón no estaba aprobado delante de los ojos de Dios. Porque Dios es misericordioso, pero no juega. Ve cuando uno como padre, y en un ejemplo muy, muy humano, muy banal, uno como padre, como madre, tiene paciencia y tiene paciencia, pero por amor, porque uno ama a sus hijos, ¿no? Y uno quiere que sus hijos estén bien y que sus hijos aprendan y que de repente una paliza, pero uno tiene paciencia y tiene paciencia. Pero llega un momento que hay que poner cartas sobre el asunto. La Biblia dice en el versículo 28, porque Dios es tan misericordioso, que Sansón pidió fuerza por última vez.
Y por eso está en la lista de Hebreos 11 Sansón, porque tuvo fe. Pero Sansón no terminó su vida bien. Sansón murió en medio de, prácticamente habían montado un circo con él, le habían sacado los ojos, estaba ahí para que todos se rían. Y Sansón pidió fuerza por última vez y le dijo al que tenía al lado, déjame tocar las columnas. Estaban en un lugar, en una fiesta de los filisteos. Dice la Biblia que en ese momento Sansón mató más filisteos de todos los que había matado en su vida. Y créanme que eran muchos. Porque él no mataba de a uno o de dos, mataba de 400 y así. Entonces, hermanos, volviendo al principio, no importa cómo seamos o de dónde hayamos venido, qué es lo que hayamos hecho. Tened fe en Dios. Dios cambia las cosas. Tened fe en Dios de lo que va a venir. Pero ojo cómo utilizamos esa fe. No juguemos con la gracia de Dios. No juguemos porque, miren, cuando yo era niña y leíamos o estudiábamos el Apocalipsis, me acuerdo que a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Y yo decía, ¿y si el Señor viene a buscarnos ahora? Porque veíamos las películas también del Apocalipsis, que de repente todos desaparecían y bueno, después era el caos y yo decía, si el Señor viene ahora, ¿me voy al cielo? Era mi pregunta. ¿Estoy preparada para ir al cielo? Y esa es la aprobación, ¿no?, de Dios, vas al cielo. Pero yo me acuerdo que siempre nos decían, que de hecho lo digo muchas veces, pero porque lo aprendí de muy niña, siempre tenés que tener las cuentas en claro con Dios. Porque no sabes si salís de aquí y te atropella un auto. Oh, qué trágica que está la pastora. Pero es la verdad, ¿o no? No sabemos cuándo es nuestro último día. ¿Qué es lo que necesitamos ver con fe? Porque también lo dice Hebreos. ¿Para qué necesitamos para qué necesitamos tener fe? Hebreos, vuelvo otra vez a la versión esta. Hebreos capítulo 11, versículo 13, dice, todos ellos murieron. Está hablando de estas personas que la Biblia los pone como héroes de la fe. La Biblia los pone como personas que tuvieron un montón de fe. Personas que no les importó lo que pasaba a su alrededor, que tenían fe en lo que Dios había dicho y Dios había prometido. Pero dice, todos ellos murieron sin haber recibido las cosas prometidas, pero las vieron a lo lejos y reconocieron que ellos mismos eran extranjeros y solo estaban de paso en la tierra. Los que hablan así dan a entender que andan en busca de una patria, pero ellos no estaban pensando en la patria de la que salieron, pues habrían podido regresar a ella. Deseaban más bien una patria mejor, es decir, la celestial. Por eso, Dios no se avergonzó de llamarse el Dios de ellos y les preparó una ciudad. ¿En qué tenemos que tener fe? ¿En que vamos a salir adelante, que vamos a llegar al fin de mes, que algún día este país se va a recuperar, que no sé? ¿En qué tenemos que tener fe? ¿En que Dios nos va a sanar? Sí, amén. ¿En que Dios nos va a prosperar? Sí, amén. Pero nuestra fe tiene que estar basada en lo que no vemos, que es por lo que seguimos a Dios, esa patria celestial. En eso tiene que estar basada nuestra fe. Entonces, no importa quién hayas sido, qué hayas hecho. Dios perdona por fe, porque el perdón es por fe. Yo por fe creo que Jesucristo en la cruz del Calvario limpió mis pecados y dice la Biblia que los echó al fondo del mar, allá donde nadie los puede agarrar. O como dice Pablo en la Biblia,
que lavó esa acta que nos era contraria, porque los presos en la antigüedad tenían en la puerta de la cárcel, del calabozo donde estaban, ¿por qué estaban presos? La Biblia dice que Jesús la lavó. No hay nada. Por fe creo. Y por fe creo que me voy a la patria celestial. Por fe creo que Dios preparó una ciudad para mí. Y me encanta este pasaje porque dice, murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Y cuando uno lee el capítulo, muchos de ellos sí vieron algunas cosas. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser si algunos la vieron, otros no? Pero no está hablando de las cosas terrenales, está hablando de las espirituales, está hablando de las celestiales, está hablando de aquellas que necesitamos creer por fe. Dice, pero las vieron de lejos. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos. Lo que no veo, yo sé que está. Y qué difícil que es eso. Porque somos seres humanos y los seres humanos necesitamos ver. Por eso hay tantos ídolos, por eso hay tantas imágenes, por eso hay tanta cosa rara dando vuelta, porque necesitamos ver. Si yo no veo, yo no creo. Y justamente lo que Dios dice es al revés. Y dice, los que hablan así dan a entender que andan en busca de una patria. Yo vivía fuera del país. Y es raro a veces. Porque a veces es difícil, uno extraña lo de uno. Es más, yo jamás escuchaba tango y de repente cuando estábamos afuera me ponía a escuchar tango y me ponía a llorar. ¿Cuándo en la vida me había pasado eso? Pero a uno le tira lo de uno, el mate o lo que sea, que uno, ¡ay, es argentino, mira! Y no importa cuánto salga, pero si uno tiene plata lo compra. Así después se quede sin plata. Pero acá está hablando de que están en busca no de la patria terrenal, de otra patria, de la que Jesús, Dios preparó para cada uno de nosotros. ¿Anhelás esa patria? Voy a volver a preguntar, pero quiero que piensen lo que estoy preguntando. ¿Anhelás esa patria? ¿Y qué es anhelar esa patria? ¿Cómo demuestro que anhelo esa patria? ¿Cómo siento que anhelo esa patria? Recuerdo cuando llegamos, después de varios años que estuvimos afuera, las nenas empezaban la escuela ahí nomás. Y me acuerdo que, bueno, el primer día de clase, acto, el himno nacional. ¿Cómo lloré? De verdad se los digo. Y a partir de ahí, cada vez que escucho el himno nacional me hace una cosa, pero me pasó después y ya hace muchos años que volvimos, pero ¿cómo anhelás la patria celestial? Nosotros tampoco vimos el cielo todavía. Hay algunos que se nos han adelantado, pero ¿lo crees? ¿Lo crees? Entonces yo te propongo hoy que pensando lo que estamos haciendo, aunque suene contradictorio, pienses en esto de la fe, pienses en el que para ser aprobados necesitamos fe, necesitamos creer en eso que todavía no vimos. Necesitamos creer que Jesús murió por nosotros, que ya lo creemos, la mayoría por lo menos de los que estamos aquí.
que realmente Cristo perdonó nuestros pecados. Porque ¿saben que hay mucha gente que pide perdón y aún así sigue enroscado en lo mismo? Y eso significa que Dios perdonó, pero los que no se perdonan es uno mismo. ¿Por qué? Porque no tiene fe. O sea, quien no se perdona a uno mismo es porque no tiene fe de que Dios lo perdonó. Por eso te pido que pienses en lo que estamos hablando, en lo que leímos. Necesitamos fe. Necesitamos fe para entrar al reino de los cielos. Yo siempre agradezco al Señor porque soy una persona muy incrédula, pero agradezco que lo conocí desde muy pequeña. Porque la Biblia dice que hay que tener fe como un niño, que hay que creer como un niño. Y yo conocí a Dios de muy pequeña, pero aparte tuve un encuentro con Dios de muy pequeña. Y a veces no creemos porque no conocemos en quién estamos creyendo. Entonces la segunda propuesta que hago es que le pidas al Señor que se presente. Conocele. Lee su palabra. Pasa tiempo con Él. Pedile a Dios tener un encuentro real y genuino con Él. Porque cuando lo conocemos de verdad, no hay nada que nos aparte del Señor. Salvo nosotros, lo dice la Biblia, lo dice en Romanos. Y lo tercero que te propongo es que analices cuánto anhelás estar en tu patria, en nuestra patria. Y me entienden, ¿no? Estamos hablando de la patria celestial. Esa por la cual venimos a la iglesia para aprender, para agradar a Dios, para saber cómo Dios quiere que seamos, para llegar allá a esa patria celestial. Entonces, yo le pido que piense. Que piense ahora, pero también siga reflexionando en esto estos días. Porque hay que meditarlo, hay que pensarlo, hay que procesarlo, pero con fe. Con fe. Mi hermano, mi hermana, Dios nunca nos desampara, Dios nunca nos deja en la nada. Pero necesitas fe para creerlo. Dios siempre va a estar ahí, Dios siempre, yo digo, siempre tiene una estrategia para solucionar los problemas. Pero necesitas fe para creerlo, para escucharlo. Para todo lo que hagamos en esta vida necesitamos fe. Porque Dios siempre está. Y cuánto más para la vida que sigue. Para esa vida eterna, que encima es eterna. A veces se nos hace larga la vida acá, bueno, a veces no, pero una vez se escucha, ay, esta vida, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo va a terminar? Parece como que la vida es un chicle. O los problemas de la vida son un chicle. Pero la otra es eterna, es para siempre. Entonces, ¿en qué patria querés estar? Yo calculo que si estamos acá porque queremos estar en la patria celestial. Pero necesitas fe para creerlo. Esa es la fe que va a cambiar cualquier situación de tu vida, de mi vida, para transformarla en lo que Dios quiere. Esa es la fe, que no importa lo que haya pasado, pero ya se lo entregué a Cristo y Dios hace cosas nuevas. Es por fe. Todo lo que hagamos como hijos e hijas de Dios es por fe. Todo. Yo invito a que cierre sus ojos. Y le digas al Señor,
Señor, yo quiero estar aprobada. ¿En qué está fallando mi fe? ¿O en qué estoy fallando? Arregla las cuentas con el Señor ahí. Arregla cualquier situación que esté incomodándote. Es el Espíritu Santo que está hablando. Pedile perdón al Señor. Pero con fe de que te perdona. Con fe de que ya está. No lo vuelvas a hacer. Como decía Jesús, vete, tu fe te ha salvado. No peques más. Esa fe es la que necesitamos. Y si de repente tu vida como hijo o hija de Dios está ahí medio en la cornisa, es porque tu fe se está debilitando. Pedí perdón también. Y pedirle al Señor que te renueve cada día con fe. Señor, a veces decaemos en la vida, a veces hasta tropezamos, pero tú siempre estás ahí. El problema somos nosotros, que nos falta la fe. Pero Señor, aquí estamos un grupo de tus hijos y de tus hijas que queremos y anhelamos llegar a nuestra patria, a nuestro hogar, a esa ciudad que tú has preparado para nosotros, que nos estás esperando. Nos estás esperando con la mesa servida, nos estás esperando con los brazos abiertos, nos estás esperando en el mejor lugar. Señor, yo quiero llegar, yo quiero ir. Aumenta mi fe, Señor. Y esa misma fe que pueda compartirla con otros. Para que mi familia, mis amigos, vecinos, compañeros de trabajo, también tengan esa fe. Y lleguen a la patria celestial conmigo. Padre, no solo queremos ser apartados para ti, porque lo somos, sino que queremos ser aprobados también. Te entregamos nuestra vida, nuestro corazón, todo aquello que estaba en el pasado quedó en el pasado y tú lo transformaste, o tú lo estás transformando. Pero Señor, creo en ti, porque tú nunca me has desamparado, nunca me has fallado. Creo en ti, Señor, con fe, esa fe que solo proviene de ti, esa fe que mueve montañas, esa fe que hace que un grano de mostaza sea el árbol más grande. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Agradézcale al Señor. Gloria a ti, Jesús. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.